la noche que Shirley no regresó. ...31 de octubre de 1979, Halloween. Nunca podré olvidar el rostro de Shirley. Tenía esa mirada dulce que muchas chicas de 15 años llevan cuando aún no les ha tocado ver lo peor del mundo. Trabajaba conmigo a veces en el Jack in the Box, allá por Sunland. Siempre tan educada, tan calmada, tan llena de vida. Aquella noche de Halloween, yo no salí. Había tenido un turno largo, y me sentía agotada. Pero Shirley, como muchas adolescentes, decidió divertirse. Me dijo que iría a una fiesta en Burbank, con unos amigos, que no se tardaría. Vestía jeans claros, una blusa roja y una pequeña chaqueta de mezclilla que apenas la abrigaba. Se veía feliz. Yo no sabía que sería la última vez que la vería. Cuando desperté la mañana del 1 de noviembre, la ciudad entera parecía distinta. El cielo estaba gris, como si presintiera algo. Me enteré por la radio, cuerpo sin identificar hallado cerca de una casa en Sunland. Me congelé. Llamé al trabajo. Nadie sabía nada de Shirley. Su madre, a esas alturas, ya estaba desesperada. Horas después, la policía confirmó lo que nadie quería oír. Era ella. Encontraron el cuerpo en el césped de una casa al azar, como si lo hubieran arrojado sin ninguna consideración. Estaba desnuda. Golpeada. Asfixiada. Horriblemente maltratada. No puedo repetir todo lo que le hicieron sin sentir náuseas, pero lo que más me duele es saber que lo grabaron todo. Los detectives llegaron poco después al Jack in the Box. Preguntaron por sus amistades, sus rutinas, si tenía enemigos. Yo traté de mantenerme fuerte, pero me temblaban las manos. Un mes después, cuando arrestaron a Lawrence Pedaco y Roy Norris, la ciudad entera se estremeció. Los llamaban The Toolbox Killers porque usaban herramientas comunes, pinzas, martillos, desarmadores, para torturar a sus víctimas. Shirley no fue la única, pero sí la última. Y el horror de su muerte quedó grabado, literalmente. Un detective me lo dijo entre dientes, casi como pidiendo perdón por tener que mencionarlo. Donna, hay una grabación de lo que le hicieron. Una cinta de audio. Shirley, gritaba, suplicaba. Es lo más inhumano que hemos escuchado jamás. Me cubrí la boca. Me vi obligada a sentarme. En mi mente, podía escucharla. Ese grito que nunca di, se me quedó atorado en la garganta. El juicio fue un circo macabro. A los miembros del jurado les dieron audífonos para escuchar la cinta. Algunos lloraron. Uno vomitó. Todos quedaron marcados. En esa grabación, Shirley grita por su madre. Suplica que se detengan. Llama a Dios. Whittaker se ríe. Norris la insulta. Golpes. Llantos. Más gritos. Risas. Más llantos. Uno de los detectives que tuvo que escucharla dijo que no volvió a dormir en semanas. Que los gritos de Shirley eran lo más parecido al infierno que había escuchado jamás. Yo no escuché la cinta. No podía. No habría podido volver a mirar a su madre a los ojos si lo hacía. Pero leí la transcripción, y fue suficiente para destruir algo dentro de mí. Lo más perturbador fue que Shirley aceptó subir al vehículo de Whittaker y Norris. La conocían. Ella le sonrió. Pensó que eran personas normales. Esa confianza fue lo que la condenó. Iban en una van gris. De esas sin ventanas, que los niños solían evitar porque daban mala espina. Le ofrecieron llevarla a casa. Era tarde. Ella aceptó. No estaba haciendo nada malo. Solo confiando. Algo que a partir de entonces, todas dejamos de hacer. La madre de Shirley nunca volvió a ser la misma. La vi una vez, semanas después. Llevaba un pañuelo oscuro en la cabeza, y sus ojos ya no parpadeaban. Caminaba lento. Como si la vida ya no le pesara. Como si solo esperara el final. Y yo me empecé a obsesionar. Con el caso. Con los detalles. Con entender cómo dos hombres podían convertirse en algo tan monstruoso sin que nadie lo notara. Whittaker era un tipo carismático. Le gustaba hablar. Se creía listo.
Hasta grabó entrevistas en prisión donde hablaba del caso como si fuera un chiste. Roy Norris, en cambio, tenía mirada de cobarde. Un tipo que se dejaba llevar. Que seguía al depredador más fuerte porque él solo no podía hacer nada. Pero juntos, eran una máquina de destrucción. 5 chicas. Todas menores de edad. Todas con sueños, con familias, con planes. Todas brutalmente asesinadas. Los detalles del caso se me quedaban pegados en la mente. Cómo Whittaker perforó a Shirley con unas pinzas de mecánico. Cómo le arrancaron la ropa. Cómo la obligaron a gritar más fuerte mientras la golpeaban. Cómo lloraba. Cómo rogaba. Lo que más me dolía era que nadie la ayudó. Nadie escuchó. Nadie supo. Esa noche de Halloween, el disfraz más aterrador no era el de una máscara, era el de 2 hombres comunes. 2 hombres con una van. La cinta fue reproducida como evidencia. La defensa trató de impedirlo. Pero el juez dijo que el jurado tenía que entender la magnitud del horror. Nadie que escuchara esa grabación volvió a dormir igual. Y yo, sin haberla escuchado, tampoco. La ciudad entera quedó marcada. Los periódicos hablaron de tortura ritual. Los noticieros mencionaban a los asesinos como si fueran demonios. Pero para mí, lo más aterrador era que eran humanos. Gente normal. Uno trabajaba en una fábrica. El otro vivía con su madre. A veces cierro los ojos y me imagino a Shirley en ese último minuto de vida. Tal vez pensando en su casa. En su cama. En sus padres. Tal vez imaginando que todo era una pesadilla. Pero no lo era. Era real. Tan real como la van. Como los gritos. Como la cinta. Como el cuerpo abandonado en un jardín de madrugada. Whittaker fue sentenciado a muerte. Norris a cadena perpetua. Pero eso no me devolvió a Shirley, ni a nadie. Después de eso, ninguna de nosotras caminaba sola por la calle. Nadie aceptaba aventones. Las fiestas ya no eran lo mismo. Halloween ya no era lo mismo. El miedo se quedó impregnado en las paredes. En la memoria de quienes la conocimos. En las noticias. En los ojos de su madre. Pasaron los años. Whittaker murió en prisión. Norris también. Algunos dijeron que fue justicia divina. Pero yo no lo veo así, porque Shirley murió sola, gritando. Y ellos murieron en camas, en celdas tibias, rodeados de muros. No es lo mismo. Nunca lo será. Hoy, cada 31 de octubre, enciendo una vela por ella. No como ritual. No por superstición. Sino como recordatorio. De que el mal no siempre se esconde en la oscuridad. A veces tiene cara amable. Voz amigable. Un coche común. Y te ofrece una ventona casa. El silencio de las hermanas. Convento St. Frances, Amarillo, Texas 1981. Aquel Halloween, no escuchamos nada. Y eso fue lo más perturbador de todo. Vivíamos en el convento de St. Frances, 12 hermanas en total. Mujeres ya mayores, muchas con décadas en el servicio religioso. Silenciosas, disciplinadas, entregadas al trabajo social y a la oración. Yo era la más joven de todas, con 58 años. Thadea Benz tenía 76. Dormíamos en habitaciones separadas, en una ala tranquila del convento, lejos de la carretera. Las paredes eran gruesas, frías por las noches, y el sonido apenas viajaba. Pero esa madrugada, no escuchamos ni un solo ruido. Y, sin embargo, al amanecer, una de nosotras estaba muerta. Era la hermana Therese quien la encontró. Entró a su cuarto poco después de las 6, como lo hacía todos los días para llevarle el devocionario. La encontró sobre la cama, pero no como esperaba. La bata de dormir estaba hecha jirones. El rostro de Thadea tenía marcas, moretones, sangre seca. El cuerpo estaba torcido, con signos evidentes de forcejeo. La habitación olía raro. A algo agrio. A sudor ajeno. El crimen no solo era atroz, era imposible. ¿Cómo había entrado alguien? ¿Cómo había llegado hasta ella? ¿Cómo nadie lo notó? Ninguna de las puertas del convento estaba forzada. La policía llegó de inmediato.
Amarillo era una ciudad pequeña. La noticia se propagó en minutos. La hermana Terry Vance, una religiosa respetada, una mujer de oración, había sido violada y asesinada en su cama la noche de Halloween. Los oficiales nos separaron para interrogarnos. A todas. Como si alguna de nosotras pudiera haber tenido algo que ver. Nadie vio nada. Nadie escuchó pasos. Ningún grito. Nada. La autopsia fue más cruel aún. Había sido golpeada con fuerza. Asfixiada. Y, según el forense, abusada sexualmente de forma brutal. Fue entonces cuando se desató el infierno fuera del convento. Días después, arrestaron a un joven, Johnny Frank Garrett, 17 años. Decían que vivía frente al convento. Que tenía antecedentes menores. Que su huella estaba en una lámpara del cuarto. Yo no lo conocía. Nunca lo había visto. Pero su rostro apareció en todos los periódicos como si se tratara del mismísimo diablo. Dijeron que había robado, que era drogadicto, que tenía problemas mentales. Que confesó, pero luego se retractó. Y mientras tanto, el cuerpo de la hermana Tadea fue enterrado sin respuestas. Lo que vino después fue aún más difícil de digerir. El juicio fue rápido. La prensa lo convirtió en espectáculo. El fiscal aseguró que Johnny actuó solo. Que había entrado por una ventana abierta. Que atacó a la hermana por simple maldad. Pero no explicaron por qué no lo escuchamos. Ni cómo supo moverse en el convento sin hacer ruido. Tampoco explicaron las huellas parciales de otra persona en la escena. Nadie en el jurado parecía querer cuestionarlo. Querían justicia. Y la querían rápido. Condenaron a Johnny Frank Garrett a muerte. Tenía apenas 18 años. Lloró en silencio mientras le dictaban sentencia. Su madre se desmayó en la sala. Y mientras tanto, afuera, la gente aplaudía. Algunos decían que era justicia divina. Otros, que no era más que otro linchamiento. Yo, no sabía qué pensar. Durante años, traté de seguir adelante. Pero cada vez que pasaba por el cuarto vacío de Tadea, algo dentro de mí se revolvía. A veces soñaba con ella. Otras, con la escena del crimen. A veces con el rostro de ese chico, sentado en la sala del tribunal, mirando al suelo como si ya estuviera muerto. La duda empezó a carcomerme. ¿Y si no fue él? En 1992, 11 años después del crimen, Johnny fue ejecutado por inyección letal. Tenía 28 años. Horas antes de su muerte, escribió una carta donde juraba su inocencia. No era un documento escrito por un abogado. Era una confesión sincera. Dijo que le robaron la juventud. Que lo usaron como chivo expiatorio. Que no odiaba a las hermanas. Que perdonaba a los que lo acusaron. Muchos pensaron que era una estrategia. Otros, que era el lamento final de un asesino. Yo, en cambio, le creí. Con el tiempo, comenzaron a salir a la luz detalles inquietantes. El ADN hallado en el cuerpo no coincidía con el de Johnny. Un testigo clave se retractó. Otro dijo que fue presionado por la policía. Incluso se supo que hubo otro sospechoso en casos similares, nunca investigado. Pero para entonces, ya era tarde. Johnny estaba muerto. Y la hermana Tadea también. Y nosotras, solo quedábamos con el silencio. He vivido más de 90 años. Y a veces me despierto aún en la madrugada, preguntándome qué sucedió realmente esa noche. ¿Fue alguien que conocíamos? ¿Alguien que ya no está? ¿O alguien que aún camina por las calles de Amarillo, libre? El crimen del convento fue una herida que nunca cerró. El convento fue demolido años después. Hoy solo queda el terreno vacío, donde la gente evita pasar de noche. Dicen que no es por miedo a fantasmas, sino por miedo a la verdad. Yo ya no busco justicia, solo verdad. Y la verdad, en este caso, es más perturbadora que cualquier cosa que pueda inventarse. Una mujer de Dios fue asesinada en su cama. Y quizá, ejecutamos al hombre equivocado. La niña que nunca regresó. Escena de la familia French, Fond du Lac, Wisconsin 1973. Nunca más volví a dejar que mis hijos salieran solos en Halloween. La calle Emory Street, donde las calabazas se alineaban como pequeños faroles de bienvenida, cambió para siempre la noche en que Lisa Ann French desapareció. Tenía 9 años,
un disfraz de mariposa hecho por su madre y una bolsa de papel con dibujos de gatos. La vi marcharse con la inocencia de quien todavía confía en todos. Nunca regresó. Aquel 31 de octubre de 1973 el aire olía a leña y a dulces de maíz. Los niños corrían de casa en casa gritando truco o trato, y los adultos charlábamos en los porches mientras las hojas secas se acumulaban en los escalones. Recuerdo haberle dicho a Benice, la madre de Lisa: tiene suerte de que todavía disfrute esto, pronto querrá fiestas de adolescentes. Ella rió. No sabíamos que sería su última risa tranquila. A las 18 en punto, Lisa salió con su abrigo naranja encima del disfraz. Su madre le dijo que podía visitar 3 casas, la de la señora Benz, la de los Rasmussen y la de un vecino nuevo llamado Gerald Turner. Solo 3. Benice le advirtió que regresara antes de las 19 para ir juntas a la fiesta de la escuela. Lisa cruzó la calle con paso ligero, sosteniendo la bolsa como si fuera un tesoro. Yo la vi desde mi ventana. Le grité: guarda un dulce para mí. Ella sonrió y me saludó con la mano. Esa imagen, la de una niña riendo bajo un cielo de otoño, quedó grabada como una fotografía que nunca deja de doler. Cuando dieron las 19:30 y Lisa no regresó, Benice comenzó a llamar a las casas vecinas. Nadie la había visto. Su esposo, Bruce, salió en bicicleta recorriendo la manzana. Yo me uní a la búsqueda con una linterna. Las velas dentro de las calabazas ya se estaban apagando, y las sombras parecían alargarse con cada paso. Lisa. Gritábamos. Pero solo contestaba el viento. A las 21 llegó la policía. Bloquearon la calle con patrullas y empezaron a revisar jardines, contenedores, alcantarillas. Los perros olfateadores siguieron un rastro que se detenía frente a la casa de Gerald Turner. El corazón me dio un vuelco, pero nadie quiso decirlo en voz alta. Era el vecino amable. El que siempre ayudaba con las luces navideñas. Turner abrió cuando los oficiales tocaron. Llevaba una bata de casa y tenía el televisor encendido, sintonizado en un partido. Dijo que había visto pasar a Lisa, que había tocado a su puerta y que le había dado un caramelo, nada más. Añadió que luego ella siguió su camino y que no sabía a dónde fue. Su tono era tranquilo, pero sus manos temblaban. El detective Bolter me dijo más tarde que notó una cosa: la alfombra junto a la puerta estaba recién lavada, aún húmeda, y el aire de la casa olía fuerte a detergente. Esa noche no hallaron pruebas para detenerlo, así que lo dejaron. Turner cerró la puerta con un clic que aún me suena en la memoria. Pasaron 3 días. La ciudad entera buscaba a Lisa. Se imprimieron folletos con su foto, se ofreció recompensa, los noticieros de Milwaukee hablaban del caso cada hora. Benice no dormía, se sentaba en la ventana con el abrigo de su hija sobre las rodillas. Yo la acompañaba por las noches. El sonido de las hojas arrastrándose por la acera se confundía con el de su respiración entrecortada. El 3 de noviembre, un granjero que conducía por un camino rural encontró 2 bolsas de basura negras. Dentro estaba el cuerpo de Lisa Ann French. Vestía la misma ropa con la que había salido. El médico forense confirmó lo que nadie quería escuchar: había sido abusada sexualmente y asfixiada. Cuando la noticia llegó a la calle, el vecindario se volvió un cementerio. Nadie hablaba. Solo se oía el llanto de Benice y el murmullo de los policías entrando y saliendo de la casa de Turner. Esa misma tarde, los investigadores regresaron a su vivienda con una orden de registro. Encontraron cabello de Lisa en la alfombra y fibras de su abrigo en el sofá. En el baño hallaron una toalla con manchas recientes y, en el basurero, envoltorios de bolsas de basura idénticos a las que contenían el cuerpo. Ya no quedaba duda. Turner fue arrestado el 9 de noviembre. Cuando lo esposaron, miró a la cámara del noticiero local y dijo: no quería hacerle daño, fue un error. Esa frase recorrió todo Wisconsin. Nadie podía entender cómo alguien podía llamar error a lo que le hizo a una niña de 9 años. En su primera declaración, Turner dijo que Lisa había ido a su casa pidiendo dulces, que él la invitó a entrar solo un momento porque hacía frío. Aseguró que se había dejado llevar, que luego entró en pánico y que decidió ocultar el cuerpo. Lo dijo con la misma serenidad con la que uno relata un accidente doméstico. El fiscal relató después que, tras asesinarla, guardó el cuerpo durante horas mientras su novia dormía en otra habitación. Al amanecer, la metió en bolsas de basura y la arrojó en un campo. Condujo de regreso, se duchó, cambió de ropa y fue a trabajar. Ese nivel de calma horrorizó hasta a los agentes más curtidos. El juicio comenzó en 1975 y yo asistí a varias audiencias. Benice,
demacrada, se aferraba al pañuelo de su hija como si fuera un talismán. Turner escuchaba los testimonios sin mover un músculo. El jurado vio fotografías del cuerpo, escuchó las grabaciones del interrogatorio y el informe forense que describía cada detalle. Más de una persona tuvo que salir de la sala para no vomitar. Cuando el fiscal lo llamó a declarar, Turner apenas levantó la vista. ¿Por qué lo hizo?, preguntó el abogado. No lo sé, contestó. Solo sentí que debía hacerlo. Esa frase heló la sala. No había arrepentimiento, solo vacío. El 13 de febrero de 1975, el jurado lo declaró culpable de homicidio en segundo grado y abuso sexual agravado. Fue condenado a 38 años de prisión. Demasiado poco, pensamos todos. La madre de Lisa se desmayó al escuchar la sentencia. Después del juicio, Fond du Lac ya no fue el mismo. Las casas antes abiertas ahora tenían cerrojos nuevos. Los padres acompañaban a sus hijos puerta por puerta cada Halloween. La ciudad aprobó una ordenanza que restringía los movimientos de delincuentes sexuales durante esa fecha. Cada 31 de octubre, la imagen de Lisa aparecía en los noticieros locales como recordatorio. Yo vendí mi casa en 1976, pero cada vez que paso por esa calle en el auto, veo la sombra de una niña con abrigo naranja corriendo entre las calabazas. No es un fantasma, es un recuerdo que no se apaga. Pensamos que Turner moriría en prisión, pero en 1992 recibimos la noticia de que saldría en libertad condicional por buen comportamiento. Las protestas fueron masivas. Cientos de personas firmaron peticiones, exigieron revisar las leyes de Wisconsin. Venice apareció en televisión diciendo: mi hija no tuvo segunda oportunidad. Porque él sí. La presión fue tal que el Estado aprobó la llamada Ley de Lisa and French, que permite mantener bajo supervisión permanente a delincuentes sexuales incluso después de cumplir su condena. Fue el único consuelo que quedó. Turner volvió a ser arrestado años después por violar las condiciones de su libertad. Nunca volvió a caminar tranquilo por las calles. Y, aún así, nunca pidió perdón. Hoy, más de 5 décadas después, sigo recordando cada detalle de esa noche. El sonido del papel de los dulces, la risa de los niños, el clic del cierre de la bolsa de Lisa. Nada en el mundo podría haberme preparado para entender cómo alguien puede destruir tanta inocencia por un impulso enfermizo. A veces, en las entrevistas que me hacen los periodistas, me preguntan qué aprendí de todo esto. Les digo que el mal no tiene rostro extraño. Puede tener la sonrisa del vecino que corta el pasto o la voz amable de quien pregunta cómo estás. Y que Halloween nunca volvió a ser un juego en Fond du Lac, es una fecha marcada por el silencio. Un año después del crimen, organizamos una vigilia. Las familias colocaron velas en los porches, una por cada niño del vecindario. Yo dejé la mía frente a mi casa y me quedé mirando la llama. Al otro lado de la calle, Venice se acercó. Llevaba en las manos una foto de Lisa. Me abrazó y dijo en voz baja: prométeme que nunca olvidarás su nombre. Nunca, le respondí. Esa noche comprendí que el verdadero terror no está en lo sobrenatural, sino en lo que un ser humano puede hacer cuando decide apagar la compasión. Desde entonces, cada 31 de octubre, cuando escucho las risas de los niños pidiendo dulces, cierro los ojos y la veo pasar una vez más, con su abrigo naranja y su sonrisa de mariposa. Camina hacia el final de la calle, donde la oscuridad la traga sin ruido. Y el viento parece susurrar su nombre. Me llamo Alex Grant. Vivía a 3 casas de la de los Masley, en la calle Walsh Lane, colonia de Bellhaven, en Greenwich. Esa noche del 30 de octubre de 1975 me propuse caminar hasta donde empezaba la zona arbolada detrás de las mansiones para ver las luces que los adolescentes solían poner antes de Halloween. No esperaba ver lo que vi. Era una tarde templada para otoño, el cielo ya cubriéndose de gris, y las hojas en los arbustos crujían al paso del viento. Las risas de los grupos de jóvenes recorrían la calle, eran bromas, mischief night según decían unos, cuando los chicos hacían travesuras antes del día de brujas. Yo los observaba desde el borde del camino y llevaba una cámara de mi padre en la mano por querer capturar sombras y caras tardías. Fue entonces que la vi a ella. A las 21:15, vi a Marta salir de su casa con 3 amigas. Llevaba un abrigo azul oscuro encima del vestido que siempre usaba los sábados, y su cabello, claro bajo la luz de la farola, brillaba como una promesa. Me saludó con la mano sin verme del todo, y siguió con sus amigas hacia la mansión de los Skakel, la familia que vivía justo enfrente, con la casa enorme,
puertas de hierro, piscina y césped perfectamente cortado. Cruzaron la calle. Vi cómo se detenían en el jardín delantero del escaquel, hablando con risas suaves. Allí se unió a ellos un chico, creo que era Tommy Skeko, quien le ofreció subir al portón trasero. Vi la escena, Marta bajó la calle hacia el fondo del jardín, con él detrás, luego ambos desaparecieron tras el seto, donde la luz se debilitaba. Seguí caminando, quise alcanzarlos para sacarle una foto a la mansión iluminada y a las linternas en el porche. Más allá, el césped estaba irregular, la oscuridad mayor y el silencio marcaba el escenario. Al volver la mirada hacia la casa de los Masley, advertí que la puerta estaba abierta apenas un poco, y la madre de Marta, Dorothy, estaba en la entrada, vigilando, recibiendo caramelos de unos vecinos, charlando como de costumbre. No pensé que algo estuviera mal. A las 23:30 regresé caminando, y la calle estaba casi desierta. Vi una patrulla pasar despacio, luces apagadas, y pensé que era rutina. Cuando entré en la casa de mis padres, me topé con el sonido del teléfono. Era la voz temblorosa de uno de los amigos de Marta, decía que no la habían visto volver. Mi corazón se aceleró. Salí otra vez con mi linterna, recorrí la acera, miré hacia la casa de los Skakel, pero no vi ni luces ni movimiento. Solo esa sensación de algo detenido, como si el tiempo hubiera dejado de girar en ese vecindario. Al día siguiente, al mediodía, escuché que la policía había encontrado su cuerpo bajo un pino en el jardín trasero de los Masley. La noticia corría entre susurros, palos de golf rotos, rastros de golpes, marcas en la madera del césped. No alcanzaba a creerlo. Fuimos convocados por los vecinos, todos barridos por un silencio pesado, un bloque de preguntas sin respuestas. Yo miraba la casa de enfrente, la mansión Skakel, y por primera vez pensé en las mascaradas de riqueza, en las promesas de seguridad que aquel lugar representaba, y en cómo todo podía romperse. Cuando fui citado como testigo para dar una declaración, recordé con precisión el momento en que Marta cruzó el jardín de los Skakel con el muchacho que la acompañaba. Declaré que la última vez que la vi fue alrededor de las 21:20, delante del seto que delimita las dos propiedades. Fue lo que dije. Las autoridades me interrogaron sobre si vi o escuché algo más, risas fuertes, peleas, voces alzadas. Respondí que no, solo silencio. Un paso más allá, la gruesa verja, el césped cortado, la sombra. Y luego, la chica de 15 años desaparecida. En el funeral, vi a su padre David con la mirada perdida, a Dorothy temblando en cada palabra, sosteniendo una foto de su hija. La comunidad se agrupó, ofrecía abrazos breves, murmuraba condolencias. Y yo sentía que algo dentro de mí se quebraba. Porque lo que había creído seguro ya no lo era. La mansión custodiada, el vecindario cerrado, las puertas grandes, todo fue una ilusión. Durante la investigación, me enteré de que se había usado un palo de golf 6 Iron de la casa Skakel como arma. El arma se partió en varios pedazos, uno de esos pedazos acabó incrustado en su cuello. También supe que su cuerpo presentaba golpes tan feroces que parecían rabia concentrada, y que su ropa había sido bajada hasta las rodillas sin que hubiese evidencia de ataque sexual. En las paredes del jardín y en el suelo la sangre había manchado hojas y ramas secas. Imaginarlo me helaba. Esa noche de travesuras acabó en muerte. Mientras los demás reían, alguien cargó odio, envidia o quizá algo más oscuro. Porque entre esos muros siempre perfectos, detrás de la imagen de lujo, había descuido, rabia, privilegio sin control. Las familias de los chicos salían, entraban, se divertían, y nadie vigilaba del todo. Aquella fue la noche en que la casualidad convirtió al vecindario en escenario de un crimen que arrastraría décadas. Mi testimonio se volvió un eco. En los periódicos, en los libros, en los documentales. La brutalidad del crimen marcó titulares, chica de 15 años asesinada la noche antes de Halloween. Los abogados debatían sobre quién fue, sobre si el sospechoso era un joven de 16 años, o dos, o muchos. Las alianzas de poder, el dinero y la fama aparecieron como murallas que impedían encontrar la verdad. Porque el joven sospechoso era Michael Skeko, primo de los Canary, y su familia tenía influencia. Cada visita al lugar me recordaba algo. Una rama quebrada,
un trozo de césped levantado, una hoja manchada de algo oscuro. Y me preguntaba cómo podía alguien pasar de salvo a bromear a sale un cuerpo al amanecer. La lógica se deshacía. Y la inocencia se evaporaba. Una noche volví a recorrer la calle con mi linterna. Las casas estaban iluminadas con calabazas y luces de colores, los niños corrían disfrazados y las madres charlaban desde el porche. Pero yo veía otra cosa, veía la silueta de Marta caminando hacia la mansión, veía esa figura desprotegida. Y no podía borrar la imagen. En un porche, una calabaza tallada parpadeaba. Y para mí, ese brillo era un ojo vigilante, no un símbolo festivo. Durante las audiencias, los abogados mostraron su diario. Marta había escrito que se sentía atraída por los hermanos Escaquel, que les divertía bromear y que a veces no estaba cómoda. Esa noche, cuando salió con sus amigas, sabía o intuía que cruzaba una frontera. Pero era solo 15 años. Pensaba que se iba a divertir, que era parte de una comunidad segura. Y esa confianza fue traicionada. El día que se halló su cuerpo, el jardinero del Escaquel encontró un palo de golf del mismo juego que el arma rota. Los investigadores recortaron la escena, tomaron fotos. Pero muchas preguntas quedaron sin responder. ¿Por qué ese momento? ¿Por qué esa violencia tan feroz? ¿Por qué justo cuando las risas de los adolescentes resonaban en la calle? La respuesta, porque alguien decidió que Halloween sería su alcázar para matar. Yo hice promesas silenciosas esa noche. Prometí vigilar más a mis hijos, que no caminarían solos, que pedirían dulces en grupos. Pero también me prometí que no olvidaría. Porque el terror que invadió aquella calle era humano, tangible, real. Por años, me despertaba al imaginar a Marta buscando su abrigo, corriendo hacia la casa de sus padres, y al no encontrar a nadie, dejando la bolsa de caramelos en el porche. Y al amanecer los vecinos encontrándola bajo el pino. Esa imagen se quedó fija como una cicatriz. En la última visita al lugar, vi que pusieron una placa conmemorativa al borde de la calle. Un simple letrero que decía, en memoria de Martha E. Masley, 1960 a 1975. Frente a la mansión opulenta, ese letrero parecía una herida cubierta con una venda traslúcida. Los visitantes posaban para fotos, los niños miraban sin entender. Y yo me preguntaba si entendían la maldad que había ocurrido en ese césped perfecto. Hoy, cada vez que se acerca el 30 de octubre, evito salir a caminar solo. Veo las luces de Halloween, las linternas, las risas. Pero también la veta de oscuridad que atraviesa ese ritual infantil, una noche que mezcla celebración y vulnerabilidad. Y me pregunto, ¿cuántas Marta hay que nunca volvieron a casa porque creyeron estar seguras? Sé que el nombre de Martha Moxley ya se convirtió en símbolo, en advertencia. Pero para mí sigue siendo la chica de azul que cruzó el jardín una tarde, sonriente, creyendo que la fiesta la protegía. Y que esa confianza le costó la vida. He compartido mi testimonio, y aunque han pasado años, mi voz sigue vacilante frente a aquel recuerdo. Porque lo que pasó no fue una broma que salió mal. Fue violencia fría, decisión brutal. Y quedó aquí, entre estos árboles, en este jardín, en esta casa. Aquella noche no nació un misterio, nació una promesa rota. No era Halloween, no era travesura, era muerte entre las sombras de un vecindario que creía estar lejos de la oscuridad. Y yo lo supe cuando la vi alejarse y no volver.